Muchísimas gracias. Bueno, entonces me presento. Mi nombre es José Antonio Cova. Yo soy médico colombiano nacido en la ciudad de Barranquilla y hoy les vengo a traer un tema que vamos a hablar sobre generalidades de la enfermedad de Fabry. La enfermedad de Fabry es una de las enfermedades favoritas mías en materia de estudio, pues. Porque gracias a la enfermedad de Fabry fue que pude hacer la tesis de maestría en genética allá en el año 2019, 2020, más o menos antes de pandemia, y le tengo especial aprecio. Eh, Hay temas que obviamente no darían para hablar 30, 40 minutos. Si el público quiere en una otra presentación, podemos abordar algún otro tipo de aspectos un poquito más técnicos, un poquito más, digamos, complejos. Pero de todos modos, como primera medida, me gustaría decir que obviamente no tengo ningún interés financiero o personal que puedan haber influenciado en el contenido de la presentación. Por lo tanto, no tengo ningún conflicto de interés. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre la definición de la enfermedad, la epidemiología, con algunas consideraciones genéticas de la enfermedad, de dónde viene, qué es lo que produce, cuál es el diagnóstico, qué tipo de tratamiento tenemos actualmente, el pronóstico, la importancia de la asesoría genética. Entonces, ¿qué es la enfermedad de Fabry? La enfermedad Fabry, como tal, propiamente dicho, es un trastorno de almacenamiento en un organelo de la célula que se llama el lisosoma. Aquí hay que recordar un poquitico de biología básica y intentar acordarnos de esas clases de biología de primaria en las cuales uno nunca colocaba atención. Y dentro de la célula humana, de la célula eucariota, existen diferentes tipos de organelos que cada uno cumple diferente función. Como por ejemplo la mitocondria sirve para generar energía, el núcleo sirve para tener todo el material genético principalmente. El lisosoma es uno de los organelos principales, ya que tiene unas funciones exocrinas, tiene unas funciones de defensa, tiene unas funciones de almacenamiento que vamos a hablar posteriormente. Y lo que sucede básicamente es que existe un trastorno que hace que el lisosoma comience a acumular. ¿Y que comienza a acumular? Comienza a acumular un compuesto que se conoce como GB3. Su nombre normalmente es globotriacilceramida, y esto se produce porque existe una disfunción o una ausencia de una enzima llamada alfa-galactosidasa A, también conocida como GAL-A o simplemente GAL. En los pacientes que tienen algún tipo de trastorno, yo siempre digo que para hacerme entender un poquito más, y voy a intentar hacer esta presentación en un lenguaje completamente normal para llegar a mucha más audiencia. Nosotros tenemos dentro de nuestro DNA el libro de recetas de la vida. Ese libro de recetas de la vida va a contener 50% de páginas que son heredadas de nuestro padre y 50% de páginas que son heredadas de nuestra madre. Cada página es una receta diferente, como es el formato de la nariz, de qué color tenemos nuestros ojos, qué tan grande vamos a hacer, qué predisposición tenemos a tener algún tipo de rasgo, enfermedad o deficiencia. Y cuando este libro, la información dentro de este libro se encuentra truncada, se encuentra que no se puede codificar, se encuentra dañada, simplemente no se va a producir la alfa-galactosidasa A. ¿Sí? Y cuando no se produce o cuando su producción es inadecuada o deficiente, entonces se produce acumulación de una ceramida que se conoce como GB3, como lo acabo de comentar. Existen diferentes tipos de presentación clínica de la enfermedad. Y eso varía mucho de persona a persona, ¿vale? Eso lo vamos a profundizar un poquito más adelante. De todos modos, los pacientes que con el fenotipo clásico del paciente del libro va a tener niveles muy pocos o niveles completamente inadecuados de la alfa-galactosidasa A, y lo que va a producir es todo este tipo de secuelas, como le voy a hablar posteriormente. Entonces hablemos de epidemiología. ¿Qué es la epidemiología? La epidemiología como tal nos dicta
cuántos pacientes o cómo es el cálculo de la población de pacientes que tengan la enfermedad o de pacientes nuevos. Hablando sobre incidencia y prevalencia, sabemos que en Latinoamérica no existen registros adecuados hasta la fecha, los cuales, gracias a diferentes, digamos, participaciones, a las diferentes voces como la de Foucault que se han levantado poco a poco, estos registros cada vez más son más fidedignos. Pero la incidencia global normalmente habla, la incidencia es el número de casos nuevos por cada cierto tipo de habitante. La incidencia global normalmente nos habla de un caso nuevo por cada 40.000 personas sanas. Y esa incidencia se comparten en diferentes países como cuáles, como Estados Unidos, Alemania, Argentina, inclusive hasta Colombia. ¿Sí? Este paradigma va cambiando progresivamente porque ya sabemos que si escuchamos cascos no vamos a pensar en caballos. Tenemos que pensar en burros, tenemos que pensar en mulas, tenemos que pensar en cebras, tenemos que pensar en diferentes tipos de animales que pueden tener cascos, ¿sí? Y cuando este panorama se nos va abriendo, cuando asistimos a este tipo de charlas y nos empoderamos de las enfermedades raras, lo que hacemos es que podemos identificar mucho antes pacientes con algún síntoma y poderlos pasar a la parte estadística nacional. ¿Por qué? Porque en Colombia, cuando yo hice la maestría, más o menos teníamos una epidemiología reportada de 1 para 250.000 casos, ¿sí? Y este último reporte de Civigila entre 2016 y 2019 nos está hablando ya aproximadamente de 1 para cada 40.000 casos. Hablando de Latinoamérica propiamente dicha, recordemos que Latinoamérica es una mezcla genética entre migrantes de Europa y de otras partes del mundo que llegaron por motivos de la Segunda Guerra Mundial, por motivos de la Primera Guerra Mundial y otros motivos a costas americanas, lo cual registra ciertos clústeres. ¿Qué son clústeres? Son poblaciones dentro de un mismo país que es mucho más común encontrar mayor número de casos con respecto a otras partes del país. Propiamente dicho, en mi país existen dos clústeres grandes de enfermedad de Fabry. El primero se encuentra en la región en la región sur de Colombia, lo que tiene que ver con Valle del Cauca, que son migrantes que entraron desde el puerto de Buenaventura y se radicaron tanto en Valle del Cauca y otros subieron hacia la parte montañosa, hacia lo que se conoce como el eje cafetero, que es donde yo me encuentro actualmente. Sin embargo, existe otro puerto importante en mi país que se llama el puerto de Puerto Colombia, valga la redundancia. Por ahí llegaron muchos otros migrantes de otras partes del mundo, especialmente árabes, que se establecieron en la región norte de Colombia. Entonces, los dos clústeres más altos en mi país, propiamente dicho, estamos en la región de la costa norte y el eje cafetero. Pero entonces... Ya el doctor me dijo, listo, es una enfermedad lisosomal, el lisosoma es un organelo de la célula. Pero ¿cómo así, doctor? Es la única enfermedad lisosomal que existe. ¿Qué es el lisosoma? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se come? ¿Cómo lo vemos? Entonces, existen cierto tipo de enfermedades que afectan este organelo, no solamente la enfermedad de Fabry. Obviamente, cada comparte ciertos tipos de bases genéticas generales, pero cada mutación es completamente diferente y cada enzima que se ve truncada, que se ve alterada, es completamente diferente. Dentro de este grupo podemos ver la más importante, la mucopolisacaridosis, la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Pompe y la enfermedad de Fabry. Cada una tiene, digamos, una presentación clínica y la afectación lisosomal es completamente diferente, ya que afecta diferentes tipos de órganos. Eso quiere decir que hay algunos, digamos, que afectan más en los lisosomas a nivel renal, otros en lisosomas a nivel muscular, etcétera, etcétera, etcétera. En el año de 1955, este señor que se encuentra al lado derecho de sus pantallas, el señor Christian de Diouf, fue el descubridor del lisosoma. Él encontró que una célula se estaba defendiendo de una bacteria. Una célula eucariota se estaba defendiendo de una célula procariota y vio que había un organelo que hacía un movimiento extraño cuando colocaba su microscopio.
ello lo llevó a investigar qué era esto que estaba aconteciendo y encontró que el lisosoma es una de las principales organelos de la célula. Muy poco hablado en la primaria, pero pues en enfermedades raras sabemos, como les dije anteriormente, que es de gran importancia porque existen varias enfermedades que pueden ser tratables, no curables. Dentro de esto, ¿cuáles son las funciones del mismo? La autofagia, o sea, funciona como la caneca de la basura de la misma célula, lo que hace es que recibe toda, entre comillas, ¿cierto? La basura, hablamos de la comilla, productos de degradación, vamos a decirlo. Degrada estructuras de las células que ya no se necesitan y lo que hace es que la vuelva a reciclar para utilizarla nuevamente en otros procesos celulares. Además, nos sirve en el mecanismo de defensa y en el mecanismo de digestión bacteriana, ¿vale? Eso se llama como fagocitosis y endocitosis. Y no faltaba más, además le ayuda a la célula dentro de la digestión interna. O sea, le ayuda como tal en caso de que la célula esté dañada para llevar unos procesos de apoptosis y dentro de procesos de alimentación celular propiamente dicho. Entonces, ya con todo lo que les digo, quiero que piensen que su cuerpo como tal es un templo, como dice la Biblia. Pero quiero que vean su cuerpo como una casa nueva, linda, bonita, miren el piso supremamente limpio, no ven una cucaracha, el mueble perfecto, a la moda, los colores, la iluminación. Ustedes son así, como una casa muy bien organizada porque el lisosoma limpia, el lisosoma ayuda, el lisosoma nos colabora con la limpieza, nos colabora sacando el perro, nos colabora cuidando el gato, nos colabora todo. Y si seguimos dentro de este mismo ejemplo, si su lisosoma funciona mal, se truncan, se dañan, se alteran todos los procesos de regulación dentro de la célula. Y lo que pasa a ser una linda casa, hermosa, de película, de portada, de revista internacional, se convierte en una casa de Discovery Conan Health de acumuladores. ¿Por qué? Porque se acumula la basura, se acumula los desperdicios, se acumulan productos de degradación, así como cualquier otro tipo de, entre comillas, roedor, insecto o bacterias pueden llegar y se pueden quedar dentro de nuestra casa. Entonces, lo que se ve como un organelo aislado puede, digamos, llevarnos a complicaciones tan grandes como esta. Y esta es una diapositiva que a mí me gusta traer mucho porque, digamos, todos nosotros somos 100% visuales. Podemos escuchar la mejor charla, podemos ver el mejor especialista, podemos ver cualquier cosa, pero como Santo Tomás, si no vemos, no creemos. Pero entonces, ¿cómo así, doctor? Usted me está diciendo que el libro de la vida, de las recetas, hubo una cosa que estuvo mal hecha, que mi papá me dio, que mi mamá me dio y que por eso yo tengo esta enfermedad. No. Desafortunadamente, el paradigma a nivel genético está cambiando a nivel mundial. Antiguamente, pues veíamos el médico endiosado, el médico que cuando decía una cosa era ya ley. Y a mí me gusta empoderar pacientes como ustedes para que ustedes también tengan voz y voto en una consulta. Cuando les hago este tipo de charlas, recibo este tipo de invitaciones, me gusta explicarles con pelo y enseñarles qué es lo que está pasando, para que mañana pasado una persona que no realiza una buena práctica médica no le vaya a decir, vea doña o vea caballero, por su culpa su hijo tiene esta enfermedad. ¿Sí? Entonces no se dejen que nadie les diga esto porque la herencia, la parte genética es una lotería, ¿sí? Entonces, de las enfermedades lisosomales que les hablé ahorita, existen dos tipos, o se podemos dividir dos tipos de herencia. Existen unas que vienen ligadas al cromosoma X, ¿sí? Que es uno de los cromosomas sexuales. Existe otro que se llama un tipo de herencia autosómica recesiva. ¿Cuáles son las enfermedades ligadas al cromosoma X? La enfermedad de Fabry y la mucopolisacaridosis tipo 2, o también conocida como enfermedad de Hunter. Las que tienen herencia autosómica recesiva son la enfermedad de Pompe, la enfermedad de Gaucher, el Tay-Sachs y dentro de otro tipo de enfermedades. Listo, doctor, ya entendí eso muy bien, pero ¿qué es lo que es una enfermedad ligada al cromosoma X? Entonces, el defecto del gen
el gen se encuentra dentro del cromosoma X. Y este defecto se encuentra en todas las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el gen como tal, todo el mundo tiene un cromosoma X. Ahora, falta ver cómo está el gen que produce la GLA y ahí vamos a mirar qué persona puede desarrollar y qué persona no puede desarrollar la enfermedad. ¿Cómo así? Si yo recibo el cromosoma X de mi padre o de mi madre, entonces esta enfermedad lo que va a afectar es principalmente a los hombres. ¿Por qué? Porque la mujer tiene dos cromosomas X. La mujer es XX. Y un cromosoma X puede silenciar al otro. Y no sabemos cuál de los dos, sea el que me dio la mamá o sea el que me dio el papá, que venga con el gen dañado, con el gen mutado, va a ser el que se va a expresar. ¿Vale? Entonces, usualmente las mujeres son portadoras. ¿Por qué son portadoras? Porque como les digo, tienen un cromosoma X mutado, con el gen mutado, tienen un cromosoma X completamente normal. Eso no sucede en los hombres. El hombre tiene un cromosoma Y y un cromosoma X. Entonces, sí o sí el cromosoma X se va a manifestar. No tiene alguien que lo silencie, no tiene un contrarregulador. Entonces, usualmente el hombre es o paciente propiamente dicho, y usualmente la mujer es portadora. Doctor, pero ¿cómo así? ¿Hay mujeres que no son portadoras y también pueden tener la enfermedad? Sí, sí pueden tener la enfermedad. Inclusive, estudios recientes están diciendo que mujeres portadoras ya pueden empezar algún tipo de síntomas secundarios a este tipo de alteraciones, a este tipo de mutaciones. O sea, cuando un padre se encuentra afectado, todas las hijas de este padre van a ser portadoras, porque el padre siempre va a dar el cromosoma X, ¿sí? Y la madre siempre va a tener el otro cromosoma X. Pero cuando el niño como tal nace hijo de un paciente con enfermedad de Fabry, este hijo recibe el cromosoma Y del padre y el cromosoma X de la madre. Este hijo no va a tener la enfermedad. ¿Sí? Porque se supone que si la madre no tiene la enfermedad, el otro cromosoma X o Y lo pone el padre, ¿vale? Es un poquito enredadito, pero le pueden tomar fotos a esta diapositiva que está supremamente fácil. Ya el otro tipo de herencia propiamente dicha es cuando existe un gen mutado que se encuentra dentro de los cromosomas que no son sexuales, que afecta tanto a hombres como mujeres, que se requieren las dos copias mutadas. Y aquí es donde vemos digamos, la mayor tipo o, sí, el mayor grupo de enfermedades sexuales se encuentra dentro de este otro tipo de herencia que no voy a hablar más de él porque pues no es el caso del día de hoy. Listo, doctor. Interesantísimo. Ya me explicó entonces la base, para qué sirve y cómo funciona. Terminamos la diapositiva. Terminamos la charla siguiente. Ya se acabó. Deme el certificado. No, no, y no es tan fácil. ¿Por qué? Porque, como les dije ahorita, los quiero empoderar. Un paciente empoderado, una comunidad empoderada es una comunidad que hace ruido y entre más ruido hagamos con enfermedades raras, más nos van a escuchar. ¿Y que por qué necesitamos ser escuchados? Y esta diapositiva las coloco en todas mis charlas de enfermedades raras. Porque cuando existe un desconocimiento de la enfermedad, lo que nos va a ocasionar, aquí vamos a comenzar de derecha a izquierda. Cuando existe un desconocimiento de la enfermedad, nos va a generar un retraso en el diagnóstico, en el tratamiento de las complicaciones. No va a ser posible estabilizar al paciente por falta de recursos. Y cuando yo hablo de recursos, no solamente me refiero a recursos económicos, sino también recursos científicos, recursos diagnósticos, eh, recursos literarios, recursos de conocimientos, ¿sí? Ello que nos va a llegar a que el paciente se descompense, tenga lesiones neurológicas, lesiones renales, lesiones cardíacas, lo van a incapacitar y lo van a llevar a la muerte, lo que se ve reflejado en un aumento de los costos sanitarios, en un impacto familiar que nadie habla, de la familia también sufre, una discapacidad que fue completamente evitable desde un principio, conociendo la enfermedad, asistiendo a webinars como estos y escuchando todo este tipo de charlas y va a ser un paciente o una muerte que pudo haber sido completa y absolutamente prevenible. En cambio,
Cuando tenemos comunidades, cuando tenemos este tipo de espacios, cuando tenemos este tipo de charlas y que llegan a resonar hasta los entes territoriales, se establecen diferentes tipos de políticas. Se establece ya una base diagnóstica, una base científica para que usted, papito, o usted, mamita que nos está escuchando, o usted, profesional de la salud, sea médico general, sea enfermera, trabaje en un hospital como camillero, ya pueda tener un cierto tipo de conocimiento en el cual no es necesario saber que la enfermedad produce la mutación en la región tal del cromosoma tal. No. Lo importante es conocer y reconocer que algo diferente está pasando y que no tiene que ver dentro del promedio. Reconociendo tempranamente, entonces nosotros los profesionales ya tomamos las riendas, realizamos la evaluación, el tratamiento de las complicaciones, estabilizamos al paciente y después de eso ya podemos llevar a realizar un diagnóstico oportuno con los diferentes tipos de mecanismos diagnósticos en centros de referencia especializados, lo cual nos va a prevenir muertes, nos va a prevenir mayores impactos económicos, nos va a prevenir todo simplemente empoderando a una población. Cabe resaltar, si en algún momento alguien tiene alguna pregunta, puede irla haciendo, no tengo ningún problema que me interrumpan. Me encanta que me interrumpan porque después se les olvidan las preguntas y no las quieren hacer. Listo, doctor. ¿Y de dónde viene la enfermedad de Fabry? ¿Qué es lo que pasa exactamente? Entonces, en la parte derecha de sus pantallas, de esta imagen, podemos ver los cromosomas sexuales, ¿sí? En la mujer es XX y en el hombre es XY. ¿Quién define si el bebé o el hijo va a ser hombre o mujer? Lo define el hombre. El hombre coloca el cromosoma X o el cromosoma Y faltante al otro cromosoma X de la madre, ¿vale? Entonces, dentro de los cromosomas tenemos un brazo corto y un brazo largo y siempre los identificamos como digamos visualmente para hacerlo mucho más fácil, los colocamos así, brazo corto arriba, brazo largo abajo, ¿vale? El brazo corto se conoce como P, viene del francés petit, y el brazo largo se conoce como Q. Entonces, en el cromosoma X, ¿sí? Brazo largo, vea, Q, brazo largo. En la localización número 22, entonces se encuentra el gen llamado GLA. ¿Y qué es lo que hace el gen GLA? Como le dije anteriormente, tiene el libro de recetas de la producción de este tipo de enzima. ¿Tenemos algún defecto, alguna letrica, alguna cosa que se encuentre, digamos, alterada, un defecto en la transcripción? Eso es algo completa y absolutamente ¿cómo le puedo decir? No es algo dictaminado que el papá o la mamá va a querer que todos sus hijos nazcan con la enfermedad. Desafortunadamente son cosas prevenibles, pero hay muchos casos que son mutaciones de novo, o sea, mutaciones nuevas, que los padres no están alterados, que no tienen absolutamente nada. Y en el momento que está pasando la información, estos genes se pueden alterar y producir la enfermedad. ¿Sí? ¿Cuántos tipos de mutaciones diferentes hay? Al momento de la charla hay un poquito menos de 900 variantes de diferentes tipos. Y dependiendo del tipo de variante que se puede tener, ya más o menos gracias a la investigación en las bases de datos internacionales que ya se están compartiendo mucha información, podemos más o menos pensar si es un Fabry de característica clásica, de instauración lenta, de evolución rápida, de evolución lenta, un Fabry con una producción enzimática adecuada o que el defecto sea más o menos que la proteína de la enzima se encuentra alterada o que no se produzca absolutamente nada, ¿sí? Y para esto necesitamos obviamente una valoración por genetista y diferentes tipos de exámenes moleculares para saber qué tipo de alteración se produce dentro de este gen. Entonces ya tenemos el gen alterado, que ya dijimos que se encuentra en el brazo largo, posición 22 del cromosoma X. Y lo que va a hacer es, como les acabo de decir, o no se produce la enzima o se produce completamente mal y no sirve, ¿vale? Como yo les digo, entonces, paciente completamente normal, miren aquí la imagen que se encuentra al lado derecho de sus pantallas.
Paciente completamente normal dentro del lisosoma, se encuentra la GL3 supremamente bacana, chévere, todo. Viene la alfa-galactosidasa A, lo que hace es que degrada la GL3 y la produce en partículas pequeñas, las cuales van a ser liberadas tanto en la orina como en la sangre, como van a tener otras funciones a nivel general. Pero no existe la alfa-galactosidasa, no sirve, no nos está ayudando. Entonces, ¿qué hace? Esa GL3 no se degrada y se acumula, se acumula, se acumula, se acumula, se acumula hasta que viene el lisosoma, se revienta y se muere. Y hay un daño dentro de la célula, lo que puede llevar a una muerte celular. Pero doctor, entonces usted me dijo ahorita que estábamos hablando que tenemos lisosomas en todo el cuerpo y que hay algún tipo de enfermedad que afecta a diferentes órganos y diferentes órganos no se afectan en otras enfermedades. Sí, efectivamente. Dentro de la enfermedad de Fabry sabemos que los principales depósitos, los principales daños lisosomales se van a dar en el endotelio vascular. Recuerden que el endotelio vascular es esa telita, esa capa de pintura, esa capa, por decirlo así, esa última capa que me recubre todo dentro de la arteria. La arteria es un tubito y las venitas son un tubito y es esas celulitas que me la recubren todo el interior. Y si hay un daño dentro del endotelio vascular, ya automáticamente estamos hablando de un aumento en el riesgo cardiovascular, un aumento en infartos, un aumento de derrames, un aumento de lesiones renales, lo cual nos va a llevar obviamente a falla renal, falla hepática, necesidad de revascularización miocárdica, intervenciones ya mucho más avanzadas como hemodiálisis, diálisis peritoneal, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos, como está la imagen aquí, que felizmente colocó Andrea Teira Calderón en internet para poderlo usar, se ve afectado el corazón, se ve afectado el riñón, las parestesias abdominales, las parestesias gastrointestinales son muy importantes, el aumento de la temperatura y otro tipo de enfermedad, de manifestaciones clínicas que son comunes dentro de esta enfermedad. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Es que si no hay una función endotelial adecuada, se va a aumentar el estado protrombótico, o sea, va a ser mucho más común que se produzcan trombos, émbolos y alteraciones vasculares que nos va a llevar a, como les digo, proteinuria, enfermedad renal crónica, una hipertrofia ventricular derecha o derrames o se dicen derrames o accidentes cerebrovasculares, ¿vale? Por eso les coloco aquí la fotico, el riñoncito, el corazoncito y el cerebro. Pero ya ustedes, como asistieron a esta charla el día de hoy, ustedes son población empoderada. Y una población empoderada es una población que ya puede hacer una sospecha clínica. Porque si yo les digo y si les muestro esta charla que básicamente resume la clínica de estos pacientes que van a tener ¿qué? Alteraciones renales, alteraciones cardíacas, alteraciones neurológicas. Y si yo les muestro esta otra charla que ya saben que tiene un daño enzimático, que se empieza a producir desde el momento de la vida, ustedes ya obviamente, como son súper inteligentes y son súper juiciosos, ya me van a decir, ah, doctor, yo tengo un primo, qué tan raro, que a los 15 años le dolió el pecho, le dio un infarto y le tuvieron que hacer cirugía del corazón abierto. ¿Qué significa eso? Raciocinio clínico. ¿Y qué es el raciocinio clínico? Es una sospecha clínica. Ya ese paciente con un infarto en edad joven ya es sospecha de Fabry. ¿Sí ven? El conocimiento es absolutamente hermoso. Lo que pasa es que uno a veces tiene que leer un poquito más, saber un poquito de la rutina para poder comenzar a pensar. ¿Y cuáles son estos otros síntomas que nos produce la enfermedad de Fabry? Nos produce una sintomatología que se llama acroparestesia y se acompaña mucho de dolor neuropático, porque la vaina de mielina que recubre todas las fibras nerviosas es como si fuese, por decirlo así, otra telita que se encuentra por fuera de todos los nervios, que son los nervios que nos llevan las sensaciones de dolor, las sensaciones de frío, de calor, se van a ver también afectadas.
Y estos pacientes con enfermedad de Fabry, además de infartos, además de falla renal, además de derrames o accidentes cerebrovasculares, van a tener también dolores importantes en manos y en piernas que son de muy difícil control analgésico. Se va a asociar también con intolerancia para el frío, intolerancia para el calor. Se va a asociar también con falta en la sudoración, lo cual también nos puede llevar a descompensaciones dadas por golpe de calor o golpe de frío, porque recordemos que la sudoración también es un mecanismo de termorregulación del cuerpo, como los otros síntomas que les comenté anteriormente. Bueno, ya tenemos los síntomas, ya sabemos cómo funciona, ya sabemos que se viene alterado, ya sabemos que ese familiar, ese amigo que pudo haber tenido esos síntomas diferentes podría ser candidato a realizar un, un, un test. Pero ¿cuáles son los tests que disponemos actualmente? Disponemos test de la actividad de la alfa-galactosidasa A. En hombres, este es, digamos, es el test primario que uno pide, que es la actividad enzimática. Si este te sale alterado, ya podemos pedir el estudio molecular. En cambio, en mujeres, y por toda la explicación que le di anteriormente, no es necesario realizar la actividad de la alfa-galactosidasa, sino enseguida realizamos el estudio genético del gen GLA para verificar cómo se encuentra el gen propiamente dicho y si está mutado. Eh, Actualmente hay iniciativas propias de grupos de pacientes, algunos patrocinados por la industria, algunos no patrocinados por la industria, que se encuentran estos test tanto para hombres como para mujeres completamente gratis. Si te encuentras interesado o crees que podrías tener alguno de estos síntomas, no dudes en comunicarte conmigo y podemos ver qué podemos hacer para realizarte este test, ¿vale? En tratamiento, voy a intentar resumir, porque para hablar 30 minutos de todo esto es muy poco tiempo, pero obviamente, como les digo, si quieren hacemos otra charla, me pongo a su disposición, podemos hablar de tratamiento y explicamos súper bien todo, pero actualmente entonces tenemos dos tipos de tratamiento. Tenemos la terapia específica, que es la que nos va a modificar la enfermedad. Sí, que no es la que nos va a permitir que los pacientes tengan un mejor estilo de vida, no va a detener el curso normal de la enfermedad, a disminuir la instauración de nuevos síntomas, a disminuir esa acumulación dentro del lisosoma del GB3. Pero hasta el día de hoy, abril del 2026, no existe un tratamiento curativo, ¿vale? ¿Cuáles son los medicamentos enzimáticos que podemos tener? Porque si tenemos una enzima dañada, existen dos tratamientos que son la misma enzima que se encuentra bien para que el cuerpo siga funcionando. Está la alfa-galactosidasa alfa y la alfa-galactosidasa beta. Hay amantes de la alfa y amantes de la beta, dependiendo del laboratorio, cada uno le va a decir que uno es mejor que el otro. Particularmente, dependiendo del país también. Los entes reguladores, por ejemplo, en Colombia se encuentra el INVIMA, en Brasil se encuentra otro tipo de medicamentos autorizados y eso va a cambiar de país a país, ¿sí? En Brasil está la Anvisa, que autoriza mucho más fácil que otros porque digamos, tiene otras bases, ¿vale? Y existen también otro tipo de tratamiento que se llama una chaperona farmacológica. Una chaperona farmacológica no es más que una, por decirlo en lenguaje común, es una molécula que se hace pasar por otra molécula para poder llevar la enzima que esté buena dentro del lugar donde se encuentra alterada, ¿sí? Pero la chaperona solo es posible hacerla en ciertos tipos de mutaciones. Por eso no solamente necesitamos el diagnóstico enzimático, sino siempre confirmar el diagnóstico molecular, el diagnóstico genético. Porque si un paciente puede que le sirva dependiendo del tipo de mutación, el nombre de la mutación propiamente dicha, y hay pacientes que no le sirven, ¿vale? Pero en este momento nada más tenemos estos tipos de medicamentos que nos pueden, digamos, modificar el curso normal de la enfermedad.
Ya existen tratamientos que son tratamientos médicos convencionales que vamos a manejar los síntomas y las complicaciones propias de esta enfermedad. Sí, el dolor neuropático, como les comenté, pues se va manejando con carbamazepina, gabapentina, medicina del dolor, terapias no farmacológicas como Reiki, yoga, grupos de apoyo. Ya el daño renal lo podemos ir disminuyendo y esto nos ayuda mucho, obviamente, los nefrólogos con nefroprotectores como los inhibidores como los YECA y los ARA2. Ya igualmente las complicaciones cardíacas es manejo propiamente de un cardiólogo o de un médico internista, en los cuales nos ayuda a mejorar la hipertrofia concéntrica o la hipertrofia propiamente dicha del ventrículo izquierdo y las arritmias que también se producen cuando existen daños lisosomales a nivel del nodo sinusal y la prevención de infartos cerebrales que ya depende pues el uso profiláctico, el uso continuo de antiagregantes plaquetarios dependiendo de cada paciente. Todo esto obviamente necesita un grupo especializado, un grupo integral, no solamente digamos que cada especialidad va a mirar separado, sino que estamos hablando todo de un grupo de trabajo específico entrenado en el manejo de las enfermedades lisosomales. Pero entonces, doctor, nada más tenemos esas dos terapias y ya. No. El futuro, como dicen las películas, el futuro es ahora. En este momento se encuentran entre 4 a 6 programas de terapia génica que se encuentran en fase 2 fase 3 o sea, van van en buen camino, pendientes de terminar en los estudios, en los cuales modificarían el gen, modificarían ese gen que se encuentra dañado para que el propio cuerpo comience a producir la enzima adecuada, la enzima bien. Entonces esperemos que en los próximos años ya podamos tener una terapia génica para la enfermedad de Fabry. También existen tres investigaciones en proceso. Estas ya se encuentran un poquito más avanzadas que nos van a hacer, es que nos van a reducir este sustrato para que pacientes que tengan demasiada acumulación de este sustrato ya no tengan tantos sintomatología, tantas complicaciones propias del mismo. Entonces, en pocas palabras, tenemos entre 7 a 9 medicamentos nuevos que en los próximos años vamos a tener y esperemos y toquemos madera todo que esto puede salir eh, eh, autorizados pues para la población que la necesite. Entonces, esto es un resumen muy rápido. Obviamente la evolución natural de la enfermedad, como les digo, si no se hace absolutamente nada, comenzamos con riesgo cardiovascular elevado de etapas muy tempranas si hay ausencia total de la enzima o desde la adolescencia o la adultez joven si hay algún tipo de actividad enzimática. Eh, es una enfermedad que es progresiva, es una enfermedad que no tiene cura, es una enfermedad que afecta a muchos, digamos, órganos dentro del cuerpo, los principales, obviamente, renal, el corazón, el cerebro. La supervivencia va a depender del grado de severidad de la enfermedad, ¿sí? Pero a grandes rasgos, sin tratamiento, ya sabemos que los hombres disminuyen de 15 a 20 años de vida dentro de su expectativa normal y las mujeres disminuyen aproximadamente 10 años de vida de la expectativa normal. Obviamente, si tenemos ya unos padres con enfermedad de Fabry, es importante un familiar con enfermedad de Fabry, es importante la asesoría genética para establecer si otros miembros de la familia se encuentran igualmente alterados. ¿Por qué? Porque se encuentran con esta enzima alterada, con esta mutación, podemos comenzar terapia más temprano, lo cual impactaría mejor dentro de la enfermedad, disminuyendo obviamente los eventos clínicos cardiocerebrovasculares. ¿Vale? Y los factores pronósticos, ¿cuáles son? ¿Cómo sé yo cuándo me puede ir mejor, cuándo me puede ir peor? El tipo de mutación, cuándo comencé el tratamiento y el grado de la actividad enzimática. Esta diapositiva resume todo lo que les he hablado durante los últimos minutos. Ya casi terminando, esta es una diapositiva que también me gusta colocarla mucho dentro de mis charlas de enfermedades raras. Es un familiograma.
Este es un artículo de Giraldo y Ochoa que nos habla de una familia de primos, padres de 38 y 36 años, que tienen una hija sana. Una hija sana de 21 años, completamente normal, que tiene su marido de 25 y tiene su bebé. Pero resulta que el hermano de 5 años murió. ¿Y por qué murió el hermano de 5 años? Por infecciones respiratorias, por neumonía, por hipotonía, por alteraciones cardíacas que lo llevaron a la muerte. Pero también el hermanito de 3 años también murió. La hermanita de 3 años también murió. ¿Y por qué murió esa niña, hija de esos dos primos? Porque tiene retraso en el neurodesarrollo, alteraciones de la voz, debilidad muscular que lo llevaron a la neumonía y la muerte. El otro la otra hija también tuvo retraso en el desarrollo, una voz hiponasal, una debilidad muscular marcada y también murió. Entonces, vean, dos primos que tienen 5 hijos. De estos 5 hijos, tres muertos, una niña sana y ya la menorcita que sí se encuentra viva, ya está comenzando con fatiga de medianos esfuerzos, dificultad para la marcha y neumonías a repetición. Entonces, díganme ustedes si no creen que este paciente necesita una buena asesoría genética, esta familia necesita una buena asesoría genética. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo un patrón que se viene heredándose de consanguinidad y si hay tres pacientes que ya han muerto por síntomas parecidos, lo más seguro es que esta otra paciente vaya a tener también los mismos síntomas o la misma enfermedad de que compromete esos mismos síntomas, ¿vale? Entonces, en estos casos es súper importante tener una asesoría genética. ¿Listo? Esta es un artículo de enfermedad de Pompe, no es de enfermedad de Fabry, pero es para mostrar la importancia. Bueno, no siendo más, agradezco la atención brindada. Pido disculpas si en algún momento no me di para entender. Obviamente somos de diferentes países de Latinoamérica y utilizamos diferentes tipos de palabras. Sin embargo, quedo abierto para cualquier tipo de preguntas o acotaciones. Esta foto es del hospital donde hice la residencia en Brasil. El Hospital Universitario Angélico Mackenzie es uno de los principales centros de referencia a nivel del sur de Brasil. Y les dejo acá también la diapositiva con mis redes sociales y cómo pueden contactarme para cualquier cosa. Muchísimas gracias. ¿Qué se puede hacer si el cuerpo genera anticuerpos con el tratamiento de infusión enzimática? Bueno, desafortunadamente, es un problema importante que tenemos no solamente dentro de la enfermedad de Fabry, sino de otras enfermedades que ameritan terapia de reposición enzimática. Existen protocolos establecidos y como les dije anteriormente, eso es un manejo integral, eso es un manejo por varias especialidades donde el foco tiene que ser el paciente. Entonces, tenemos médicos alergólogos y médicos inmunólogos y también algún tipo de centros donde se puede realizar la cuantificación de estos anticuerpos contra la terapia enzimática, no solamente en enfermedades de Fabry, como les digo, sino en todas las enfermedades que reciben enzimas. Esos son mecanismos de defensa del cuerpo los cuales no sabemos parar completamente, pero que sí pueden mejorar con cierto tipo de abordaje por alergología e inmunología. Dado el caso tal, llegamos a confirmar que ya estamos produciendo anticuerpos que están bloqueando la función de la enzima. Hay protocolos establecidos para poder mejorar los pronósticos de estos pacientes. Perfecto. El señor Florentino Garduño nos indica cuál es la edad promedio para poder diagnosticar de una manera temprana esta enfermedad. Bueno, señor Florentino, la verdad es que si, por ejemplo, si usted ya tiene la sospecha y está con los síntomas, podemos hacer el estudio genético inmediatamente al nacimiento o inclusive, si ya alguno de los padres se encuentra como afectado, como portador, podemos hacer el estudio genético inclusive cuando el bebé se encuentra en la barriga de la mamá. Entonces también podemos hacer el estudio genético de líquido amniótico.
Actualmente sé que es absolutamente caro y no se encuentra en Latinoamérica. Podemos hacer también, o se encuentra en estudios, ¿sí? Para validación. Este estudio genético del DNA fetal dentro de la sangre materna, cuando la mamá está embarazada. Entonces, no hay una edad que yo le diga, no, a partir de los 2 años, a partir de los 3 años se puede diagnosticar, ¿vale? Y lo mejor es entre antes diagnostiquemos, antes podemos tratar. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, Julio, perdóname, aprovechando lo que dijo el señor Florentino. Antiguamente, hasta no tener falla en algún sistema o un síntoma importante o un déficit importante, los entes de salud, por ejemplo, de Colombia, desconozco los otros, no liberaban el tratamiento. Ya no. Ya sabemos que si tiene diagnóstico, hay que ponerle tratamiento inmediatamente para prevenir que no vayan a tener estos síntomas ni estas complicaciones. Perfecto. Ahí me da pie para otra pregunta, pero se la voy a realizar después. La primera que le voy a hacer es, hablaba usted desde lo genético y yo le pregunto es si a través de un análisis de la enzima alfa se puede diagnosticar, sin tener en cuenta lo genético, la enfermedad de Fabry. Sí, pero esos nada más serían los hombres por el tipo de Ok, herencia. Sin ok. embargo, digamos, la enzima, el análisis de actividad enzimática simplemente es un abrebocas para establecer el diagnóstico definitivo, porque yo no le puedo negar a un paciente poder obtener un tratamiento con chaperonas, que es un tratamiento que me va a mejorar el pronóstico de la enfermedad sin saber qué tipo de mutación tiene. Claro, mientras que nos sale todo, mientras que tenemos ya el examen que se demora X tipo de tiempo y dependiendo toda la cosa, pues podemos ir teniendo una impresión diagnóstica importante por la actividad enzimática, pero todo necesita confirmación genética para saber cuál es el tipo de efecto. Doctor, cuando usted dice que cuando hay un diagnóstico automáticamente liberan el tratamiento pues para ser suministrado a los pacientes, a las personas que tienen dicha patología, ¿este es un tratamiento que es costoso? Sí, es un tratamiento muy costoso, es un tratamiento caro. No estoy hablando de que, digamos, una vaca para un tratamiento, una vaca en Colombia le decimos cuando varias personas colocamos dinero y entre todos juntamos. No sé cómo Nos será en otros apoyamos, países. claro. Un apoyo para un tratamiento, para una cirugía, uno siempre lo puede buscar con comunidades, con cosas, pero estos tratamientos son de por vida. Son tratamientos de terapia enzimática, son cada semana, son cada 15 días, dependiendo la molécula como tal. Entonces, no son tratamientos que alguien pueda decir, no, yo lo pago, colócamelo a 5 cuotas con la tarjeta de crédito. Es absolutamente caro. Y como les dije ahorita, hay grupos de pacientes que están apoyados por la industria, que lo que va haciendo es que mientras se van liberando los mecanismos gubernamentales de autorización y todo esto, van colocando el tratamiento para ir aprovechando y todo en pro de que se mejoren los pacientes. Correcto. Me llamó mucho la atención en su presentación. No sé si comprendí bien o comprendí lo que no era, pero voy a formular la pregunta. Lo que comprendí es que hay una diferencia en pronóstico de vida tanto para hombres como para mujeres. ¿Por qué se debe? No, no digamos el pronóstico de vida, sí, digamos en manifestación de la mutación, ¿vale? Vamos a pensar que los cromosomas sexuales es un hogar, ¿cierto? Un hogar normalmente tiene una persona que calma a la otra, una persona más visceral y una persona más calmada. Una persona que alguien le dice buenos días, no le responde, ya se va molestando y la otra pareja le dice, no, ven acá, cálmate, respira. Entonces, eso es lo que pasa con los cromosomas sexuales. Cuando tenemos un XX, o sea, mujer, ¿sí? Vamos a tener un cromosoma alterado que ese va a ser ese visceral, va a ser ese que nos va a dar todo la cosa mala porque está alterado, está mutado,
Y el otro cromosoma dice, no, cálmate, respira, yo asumo esto. Sí, por eso es que las mujeres tienen ese mecanismo contrarregulatorio entre un cromosoma malo y un cromosoma bueno, y la mayoría son portadoras. Pero tú no sabes o no hay cómo saber a ojo, digamos, clínico cuál de los dos cromosomas es el que está manifestando, si el que está alterado o el que está normal. ¿Vale? Entonces, ahí, en ese caso, podría ser portadora, podría ser sintomatología leve o podría ser sintomatología grave. ¿Vale? En cambio, en el hombre nada más va a tener el cromosoma Y el cromosoma X. El Y es completamente diferente a este. El Y no me da para controlarlo. Entonces siempre se va a manifestar el cromosoma mutado. Entonces, por eso en el hombre todos dan enfermedad. En la mujer ya hay algún grado de sintomatología variable dependiendo cómo se manifieste uno y el otro. No sé si me hago Correcto. entender así. Sí, no, no, perfecto. Doctor, dependiendo, ya unas últimas preguntas, dependiendo de la rapidez con que sea diagnosticada la enfermedad, podemos interpretar, aunque en medicina uno más uno no es dos, pero podemos interpretar qué órganos que se vean afectados por la misma patología seguramente van a estar menos expuestos a esta relación negativa. Sí, de todos modos, al momento de tú recibir un diagnóstico de una enfermedad como esta, no solamente para Fabry, sino para cualquier tipo de enfermedad multisistémica, lo más importante, y como le coloqué en aquella diapositiva de la ruta de atención que yo la hice, estos pacientes tienen que ser remitidos a centros de referencia especializados en el tratamiento de este tipo de enfermedades, porque yo no me puedo quedar en la periferia recibiendo un tratamiento de por vida sin saber si mi riñoncito va bien, si el Claro, ojito va adecuado. Entonces, la idea ¿cuál es? ¿Tiene diagnóstico de la enfermedad? Comencemos a revisar cómo está el riñón, hagamos exámenes de riñón, hagamos exámenes de corazón, hagamos exámenes y que lo vea el especialista cada cierto tiempo. Y entre todos reunirnos y dar criterios. ¿Por qué? Porque normalmente lo que uno ve y lo que yo he visto en Latinoamérica es que pacientes que no son de capitales, que viven en la periferia, entonces el lunes tienen martes el lunes o martes tiene cita con alguien, la otra semana con otro, este profesional no se habla con este, entonces el otro, no, tiene que ser todo manejo conjunto y en la mitad el paciente, siempre el paciente en el centro y la familia obviamente porque también. y en ese manejo conjunto, ¿cuántas especialidades influyen? Dependiendo del caso, ¿vale? Entonces, comenzamos. Si el grupo etario es menor de edad, entonces pediatra, genética, o bueno, si el grupo etario es menor de edad, pediatría, o si el grupo etario ya es mayor de edad, medicina interna. Pero entonces ahí vamos con oftalmo, cardiología, neurología, nefrología. Hay partes donde no se tiene, digamos, interna o pediatría, lo puede asumir un médico familiar, genetista, enfermeras, que son las que nos colaboran con las infusiones, con todo esto, psicología, ¿sí? Porque hay que siempre pensar en la afectación psicológica de sensación de vulnerabilidad que tiene un paciente ante este tipo de diagnóstico. Y es algo que se nos pasa mucho por alto. ¿Vale? Porque comienzan los pacientes con sus miedos, sus temores, sus ansiedades y esto se puede desencadenar una enfermedad psiquiátrica que también viene predispuesta porque hay falta de irrigación cerebral, porque hay daño a nivel endotelial cerebral. Entonces, son muchas especialidades que tenemos que manejarlas al tiempo. A mí me está faltando muchas otras. Claro, no, es un tema que es muy complicado. Pues doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante esta mañana, por su tiempo, por enseñarnos, por compartir ese conocimiento y desde la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas le decimos gracias, mil gracias por estar apoyándonos. Bueno, gracias a ustedes, Julio. Gracias a toda la población. Cuenta con mis redes sociales para lo que necesiten, preguntas, dudas, inquietudes. Pregunten que yo no tengo ningún problema.